Hola, muy buenas. Hoy vamos a seguir en el viaje a través de Hechos y estamos en el capítulo 17 y vamos a empezar en el versículo 16. Entonces, hoy vamos a ver un texto muy interesante que tiene cosas muy importantes para nosotros. Y hoy me gustaría animarnos a pensar sobre cómo reaccionamos con la gente, cómo hablamos con otras personas. ¿Cómo traemos corrección a una persona? Porque ninguno de nosotros nos guste que alguien nos hable y nos diga, pero ¿por qué te has apartado del Dios? O ¿por qué hiciste así? O que mira lo que haces, ¿eres tonto? Entonces, si una persona te hable así, ¿cómo reaccionas? Es curioso porque ninguno de nosotros, a nosotros nos gusta eso. Pero muchas veces nosotros caemos en lo mismo cuando nos toca a nosotros hablar o corregir a otra persona. Entonces, otra vez tenemos que ver cómo vivir la gracia que Dios nos ha dado. Y hoy, en la iglesia hemos empezado leyendo un pasaje que viene de 2 de Corintios, esto es 2 de Corintios 5, empezando en el versículo 17, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya un pasaje muy conocido. Y después dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y después el capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces ahí vemos que es por la gracia de Dios que somos salvos, que podemos ser criaturas nuevas por lo que Él hizo y lo que nos ofrece a través del sacrificio de Jesús. Entonces es por gracia, como hemos hablado y hemos visto en Efesios. Pero, otra vez, si nosotros ya hemos recibido el perdón de Dios, Dios nos ha reconciliado. Ya otra vez podemos entrar en una relación con Él. Pero esa reconciliación vino por Jesús y por lo que Él hizo. Entonces es por gracia porque no merecemos esa oportunidad. Pero si hemos experimentado esa reconciliación, somos también embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ya nosotros tenemos un mensaje, ya diciendo, mira, reconciliaos con Dios. Entonces ya Dios nos ofrece su gracia. Pero tantas veces nosotros ya venimos a una oportunidad así diciendo, mira lo que has hecho. Has vivido en pecado, eres un pecador, eres horrible, eres... En vez de reconocer que todos nosotros somos iguales. Todos nosotros necesitamos a un Salvador y necesitamos a veces un puente para conectarnos y para poder compartir la verdad que es por gracia. Si hoy estás viendo este video y antes de ir al texto de Hechos,
si estás viendo este vídeo y estás intentando ser una persona mejor y para ganar el favor de Dios, te quiero decir que no llegamos a Dios así. Dios nos ofrece la reconciliación a través de la obra de Jesús en la cruz. Es por su gracia. No es porque somos buenos, es porque Él es bueno. No es porque somos perfectos, es que Jesús, siendo perfecto, recibió el castigo de nuestro pecado, de todo lo que nosotros hemos hecho. Todos nosotros necesitamos un Salvador. Y después de recibir esa gracia, como Pablo decía en esa carta, entonces, que no, bueno, lo leo otra vez, entonces, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, sino que la aplicamos a nuestras vidas y que la vivamos en nuestras relaciones y también en nuestras reacciones. Entonces vamos a ver lo que pasa con Pablo en ese trozo. Otra vez, ahora estamos en Hechos, el capítulo 16, el versículo 16, perdón, el capítulo 17 y el versículo 16, y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, esperaba a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, esto es importante porque, bueno, Atenas en ese entonces tenía unos 10.000 habitantes, pero se dice que tenían más que 30.000 estatuas dedicadas a dioses. O sea, por cada habitante tenían 3 estatuas dedicadas a algunos dioses. Entonces, cuando dice aquí que Pablo veía que era una ciudad entregada a la idolatría, entonces eso estamos diciendo al extremo. Pero entonces su espíritu se enardecía al ver esta ciudad. Y dice así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, cada día hablaba con la gente para mostrar ya que hay otro camino. Y el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos lo que Pablo hablaba con ellos. Pero entonces hay mucho interés y mucha curiosidad, y ya incluso algunos dicen: pero ¿qué dice este? Porque parece como algo extraño. Y es curioso porque en otros sitios eso llegó a ser una amenaza. Pero en este sitio vamos a ver lo que pasa. Y dice en el 19: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces ya otra vez vemos curiosidad. Y como dice después, entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, para ellos en ese entonces, en ese lugar, lo que ya llamaba la atención era el hablar. Querían ser las personas que traían algo nuevo o oír algo nuevo. Eso así pasaba en el tiempo, era lo que deseaban. Igual
En nuestro entonces igual es ver algo, ver vídeos o meternos en alguna plataforma del móvil. Y así deseamos ya tener tiempo libre para poder hacerlo. Para ellos era reunirse y oír cosas nuevas. O decirlo. Entonces, el 22, entonces Pablo, entonces llevan a Pablo ahí en medio de este grupo y este concilio de gente que buscaba y juzgaba cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Entonces es importante aquí, él no empieza diciendo: mira, ¿sois tan supersticiosos? ¿Sois gente tan loca? ¿O qué os pase? ¿Tenéis tantas estatuas? No les habla así. Empieza diciendo: mira, yo observo que sois muy religiosos. Y entonces ya tiene una puerta abierta para hacer puente y ya compartir el Evangelio de Jesús y la resurrección. Ya compartir su mensaje, compartir el Evangelio. Es curioso, nosotros tantas veces reaccionamos a alguien. Cuando nosotros queremos corregir, ya lo hacemos ya con espada, más con compasión. Somos muy rápidos a una persona que no ha estado en la iglesia durante un tiempo, nos acercamos y decimos: ¿por qué te has apartado de Dios? Entonces, esa persona no va a sentirse ya bienvenida. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos hablar la verdad en amor. Pablo aquí habla la verdad en amor. Él ve cómo puede presentar el Evangelio y tiene una oportunidad y entonces comparte. Pero es importante pensar: ¿cómo hablamos con los demás? ¿Tenemos compasión para ellos o simplemente nos gusta corregir? Entonces, somos llamados a ser, como hemos leído al principio, ser embajadores de Dios. Eso quiere decir representando a Dios y su gracia que hemos experimentado. Gracias a Dios que Él no nos ve y nos dice: mira lo que has hecho, tú tienes que hacer esto, el otro. Dios nos ve a nosotros en nuestros pecados, con nuestras debilidades y problemas, y nos ama a pesar de lo que hemos hecho. Y en ese momento, como dice Romanos 5:8, entonces, aunque nosotros éramos aún pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. Y así Dios muestra su amor. Aquí Pablo ya tiene el corazón y el espíritu ya roto viendo la idolatría, porque él sabe bien que eso destruye a una sociedad, a una persona, una familia, todo. Entonces él se acerca y aprovecha de esta oportunidad. Reconocer que ellos son personas que buscan o tienen inquietudes espirituales. Y vamos a ver eso al final. Pero, entonces, tienen esas inquietudes. Entonces, él, al ver incluso
este altar lo usa para decir, mira, entonces ya vosotros tenéis la duda que entre tantos dioses en minúscula, igual hay uno que no conocéis, entonces aún así tienes un altar dedicado a él. Y después dice, entonces, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, él usa este altar para decir, mira, este es el Dios que no conocéis. Que hay uno que no está aquí representado y es el Dios verdadero y quiero hablaros de él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Entonces, Él empieza a describir cómo es este Dios verdadero, este Dios no conocido, que es Él que no necesita algo hecho por los humanos, que es Él que creó todo, que hizo todo, que nos da también, como dice, nos da vida y aliento. Entonces no podemos ni hacer una casa donde debe habitar. Entonces está por encima de todo y ha hecho todo en el tiempo para que los hombres, los seres humanos, busquen a Dios, para que reconozcamos que hay algo más. Y eso es la verdad hoy también, al ver la naturaleza, al ver lo que tenemos en común. Entonces todos nosotros sabemos que, por ejemplo, matar es malo. Todos nosotros tenemos un código moral en nosotros, universal. Y eso requiere un ser mayor. Entonces, con esos detalles y el orden en el universo, entonces, por eso vemos que hay un Dios que diseñó todo. Y que sí, hemos llegado a un punto que hemos ido por nuestros propios caminos. Hemos seguido a nuestros corazones. Hemos hecho, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, hemos hecho lo que a nosotros bien nos ha parecido. Pero entonces ya muestra cómo es Dios y que ha hecho todo para que el ser humano busque a Dios. Y después, para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Eso es importante. No está lejos de nosotros. Ahora mismo, al hablar con Él, Él nos oye. Cuando nosotros estamos en un momento que no tengamos fuerzas, Él está ahí para llevarnos. Camina con nosotros. También la palabra habla de que va delante, detrás y alrededor de nosotros. Nos proteja, nos guía, nos trae consuelo, que habita dentro de nosotros, que estará con nosotros hasta el final. Entonces, está presente. Y después, como vemos, entonces, en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo, de Él, somos. Entonces, Pablo incluso
ya conocía lo que decían algunos de sus poetas y lo usaba para apuntar la atención hacia Dios. Entonces es importante reconocer con quién estamos hablando. Compartir el Evangelio no es como ya tener una fábrica y un programa. Es compartir la verdad, pero ya saber con quién estamos hablando, escucharles y reconocer de dónde vienen. Y no contestar preguntas que no se están preguntando. Bueno, entonces después dice, entonces como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, si Dios nos ha creado a nosotros, o como los poetas han dicho que linaje de Él somos, linaje suyo somos, entonces no podemos ser los que creamos a Él. Él está por encima nuestra, no al revés. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Pablo ya sigue. Explica que, mira, ya había ignorancia del pasado, pero ahora mismo ya no es un Dios no conocido. Ya os presento cómo es el Dios. Y ahora en todos los sitios Dios ya ha mostrado la importancia y la necesidad de arrepentirse del pecado, porque vendrá un día de juicio. Y que Jesús, el que dio su vida para reconciliar el mundo con Dios, será ya el que va a juzgar. Y al final, entonces ya apunta al poder mostrado de Dios, y que este dicho de Israel apunta hacia la resurrección de Jesús, que es la clave, que muestra la verdad del Evangelio. Pero, entonces ya en el versículo 34, esa palabra que ya cambia el enfoque, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Entonces ya todos estaban ahí escuchando, pero al oír este concepto de la resurrección de los muertos, unos empiezan a burlarse. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces, esto es la escena. Y es triste el final, porque hay dos grupos que habían perdido esta oportunidad. Hay un grupo que se burla de Pablo y de lo que dice. En medio de este lugar con tantos ídolos, al oír la verdad, se burlan. Hay otros que dicen, bueno, suena interesante, ya oiremos más de eso. Y lo ponen como algo para el futuro. Y hay un grupo que sí cree
Y ya, entonces van con este grupo. Pero es importante ver lo que dice en el 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea, ese grupo que decía, bueno, oiremos más. Ya nos apuntamos a otra charlita. Entonces, ellos ya el día siguiente ya están buscando otra cosa nueva para disfrutar, para allá. Entonces, a ellos les gustaba mucho el tema de palabrería, pero habían perdido este momento. Y es interesante porque en este trozo de la Escritura estamos viendo muchos sitios donde Pablo va, o Pablo y Silas y Timoteo y Lucas van y ya comparten el Evangelio y empieza una iglesia, ya sale una iglesia. Pero en Atenas no hay un grupo, no hay una iglesia. Es triste porque han oído un mensaje claro. No hace falta que explique el mensaje. Incluso Pablo lo puso en un contexto que ellos podían entender en su contexto. Pero no hay una iglesia. También es interesante porque en este caso Pablo no es que él tiene que salir por la reacción de la gente y el peligro. Pero es interesante en los otros sitios donde la gente donde hay mucho peligro y hay un grupo que ya causa problemas para Pablo y compañía, donde hay mucha presión y ataque y persecución, en esos sitios Pablo tenía que salir, pero también empieza una iglesia. En los lugares de persecución. En Atenas no hay persecución, pero tampoco no nace una iglesia. Es algo para reflexionar. Pero el tema de que ellos buscaban algo, que ya si habían oído de un Dios, ya hicieron una estatua, por si acaso, o que para recibir algo de ese Dios o diosa. Y es interesante porque cada uno tenía obligaciones, ya te metía miedo, porque si no agradas a ese Dios, que si no hagas ciertas cosas, lo pagarás. Entonces la gente vivía por miedo, intentando cumplir. Pero el Dios no conocido, el Dios verdadero, hizo todo para poder ofrecer una vida. Entonces todo es diferente. Hay un dicho que dice, el ser humano tiene un agujero que solo Dios puede llenar. Y nosotros intentamos llenarlo con tantas otras cosas o dioses, pero termina en vacío o miedo o esclavitud. A cambio, cuando dejemos que Dios, el Dios verdadero, llene ese agujero, ya tenemos paz, tenemos identidad, tenemos una vida abundante, tenemos un futuro, tenemos nombre, tenemos Padre y tenemos tantas cosas que recibimos por gracia. Entonces es importante ver quién es Dios y recibir su reconciliación, volver a entrar en una relación con Él.
Y no es una relación de qué haceres, es una relación de crecer en Él, de seguirle y aprender de Él. Y Él nos enseña cómo vivir. Pero después de recibir la gracia que Él nos ofrece, después de recibir su perdón y su amor y su compasión, también debemos vivirlo y dejarlo cambiar nuestra manera de vivir en relación con otros y también de reaccionar. Ya no me centro en mis derechos o en justificar mis acciones en lo que tú hayas hecho. A cambio es decir, mira, yo quiero perdonarte a ti como Dios me ha perdonado a mí. Incluso si no has pedido perdón. Incluso si hay dolor. Quiero ser un embajador de reconciliación. Entonces yo te animo. Ver primero cuál es el Dios que tú alabas. ¿Cuál es el Dios que tú sirvas? Porque a veces podemos llegar a servir muchos dioses, pero no es el Dios real. Y después, si tú ya dices que yo sirvo al Dios vivo, Dios de la Biblia, Jesús, quien resucitó, es gloria a Dios, pero después también debemos vivir vidas que muestran esa realidad. Y debemos tomar nuestra responsabilidad de ser embajadores de reconciliación, con un mensaje ya cubierto de gracia. Porque al final somos salvos por la gracia de Dios. No somos buenos, pero Él sí es bueno. Si tú tienes alguna pregunta o duda, por favor, contacta con nosotros, envíanos un mensaje y responderemos. Y yo espero que nosotros podemos ver las necesidades alrededor de nosotros y responder, no juzgando, pero con compasión, reconociendo que todos nosotros somos personas con necesidades y que necesitamos a un Salvador. Ninguno de nosotros somos perfectos. Bendiciones. Estamos aquí para apoyar como podamos.